Los federalistas. Aunque dividido, el Partido Liberal logró varias victorias electorales. En las elecciones de 1853, el general José María Obando, quien había dirigido las fuerzas revolucionarias en la Guerra Civil de 1840, con el apoyo de los draconianos y el ejército, fue elegido como presidente. El Congreso quedó en manos de los gólgotas y en mayo del mismo año aprobó la Constitución de 1853, que había sido escrita bajo el mandato de López. Esta carta política era un documento eminentemente liberal que consagraba disposiciones importantes sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y el establecimiento y reglamentación del sufragio masculino. La nueva Constitución también consagró como mandato la elección directa del presidente, de los miembros del Congreso, de los magistrados y gobernadores, y otorgó una amplia autonomía a los departamentos. A pesar de la victoria que la Constitución representa para los liberales, crecen las tensiones entre gólgotas y draconianos. Cuando los draconianos comprometen a Obando, con el apoyo de los gólgotas, el general José María Melo encabeza un golpe de Estado en abril de 1854, declarándose dictador y disolviendo el Congreso. El gobierno de facto de Melo, la única dictadura militar en Colombia durante el siglo XIX, solamente duró 8 meses, pues ante la incapacidad de consolidar los intereses de los draconianos, fue depuesto por una alianza entre gólgotas y conservadores. En 1857, el candidato del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez, fue elegido presidente. Al año siguiente, su gobierno adopta una nueva constitución que cambia el nombre del país por el de Confederación Granadina, sustituye la designación del vicepresidente escogido de 3 candidatos designados por el Congreso y establece el mandato presidencial de 4 años. Con la desaparición de los draconianos como fuerza política, los gólgotas se hacen cargo del Partido Liberal, declarándose en oposición al gobierno del conservador Ospina. El general Mosquera, expresidente y gobernador del departamento del Cauca, surge entonces como la figura liberal más prominente. Gran defensor del liberalismo, Mosquera amenaza con la separación del Cauca frente al proceso centralista emprendido por los conservadores. Mosquera, los gólgotas y sus partidarios declaran una guerra civil en 1860, dando lugar a una obstrucción casi total del gobierno. A pesar de que los disturbios civiles de 1861 impidieron que las elecciones se celebraran en la fecha prevista, Bartolomé Calvo, candidato conservador, asumió la presidencia. En julio de 1861, Mosquera capturó Bogotá, depuso a Calvo y tomó el título de presidente provisional de los Estados Unidos de Nueva Granada y comandante supremo de guerra. Un congreso de plenipotenciarios elegido por los líderes civiles y militares de cada departamento se reunió en la capital en septiembre de 1861 en respuesta a una convocatoria hecha por el gobierno provisional. Mientras tanto, la guerra continuó hasta que Mosquera derrotó a los conservadores y finalmente sometió a la oposición de Antioquia en octubre de 1862. En febrero de 1863, una convención de gobierno constituida solo por representantes liberales se reunió en Río Negro y promulgó la Constitución de 1863, que duraría hasta 1886. La Constitución de Río Negro cambió el nombre del país por el de Estados Unidos de Colombia. Todos los poderes que no estuviesen bajo la potestad del gobierno central se reservarían para los estados, incluido el derecho a participar en el comercio de armas y municiones. La Constitución contenía regulaciones en el ámbito de las libertades individuales y dejaba a la autoridad federal con poco margen de maniobra en materia de regulaciones sociales. También garantizaba a los colombianos el derecho a profesar cualquier religión. Esta Constitución poco contribuyó a la paz del país. Después de su promulgación y antes de la próxima reforma constitucional, liberales y conservadores participan en algunos de los 40 conflictos locales y en las principales luchas militares. No obstante, los conflictos entre liberales moderados asentados en el Poder Ejecutivo y liberales radicales en la legislatura fueron contenidos.
En este escenario se promulgó una medida que prohibía a la autoridad central contener con represión una revuelta contra el gobierno de cualquier estado e inmiscuirse en los asuntos del estado. En 1867, los liberales radicales promovieron un golpe de estado contra Mosquera, dando lugar a su encarcelamiento, juicio ante el Senado y exilio del país. Con la caída de Mosquera y el afianzamiento de los liberales radicales en el poder, los conservadores vieron cada vez más difícil aceptar la Constitución de Río Negro. Finalmente, los conservadores en el Tolima y Antioquia se alzan en armas, iniciando un nuevo conflicto civil en 1876. El gobierno liberal logró con dificultad sofocar esta rebelión. Los gólgotas controlaron la presidencia hasta 1884 y defendieron las disposiciones federales de la Constitución de Río Negro, las libertades absolutas, la separación entre la Iglesia y el Estado y la no intervención del Estado en la economía. Sus políticas económicas hicieron hincapié en la construcción de vías de comunicación, especialmente ferrocarriles y carreteras mejoradas. Estos proyectos, aunque difícilmente lograron unificar el territorio y aumentar el comercio interior, integraron el interior con los centros de exportación al conectar las ciudades importantes con los puertos fluviales y marítimos. Al permitir un acceso más fácil a las importaciones, se favorecieron los intereses de los comerciantes sobre los de los industriales nacionales. Bajo la política gólgota de libre comercio, las exportaciones se convierten en un elemento importante para la economía del país. Tres principales exportaciones agrícolas, tabaco, quina y café, se desarrollaron, especialmente después de 1850, cuando los mercados internacionales fueron más favorables y accesibles. Sin embargo, los tres cultivos experimentaron periodos cíclicos ante fluctuaciones en la demanda por dichos productos. En la década de 1880, estaba claro que el tabaco y la quinina no serían rubros de exportación sustentables a largo plazo debido a la fuerte competencia internacional. El café también debió enfrentar la competencia, pero sin embargo logró dominar la economía después de la década de 1870. Los comerciantes de café utilizaron sus ganancias como intermediarios para invertir en las industrias nacionales con la producción de bienes como los textiles para el consumo interno, especialmente en el área de Medellín. La aparición del café como un importante producto de exportación y la inversión de los beneficios del comercio del café en la industria nacional fueron pasos muy importantes para el desarrollo económico de Colombia.